Bueno, y antes de nada, nosotros no nos olvidamos de las claves de la tarde, así que vamos a empezar ya con ello muy rápidamente hablando, cómo no, de los papeles del Pentágono, que siguen dando mucho que hablar. El hecho de que el mismísimo Pentágono de los Estados Unidos se le haya escapado esa filtración de una magnitud como esta, desde luego que es muy grave, y por eso hoy hemos intentado indagar un poquito más en lo que pasa en el Pentágono, porque evidentemente algo está pasando que a nosotros pues se nos pasa, evidentemente. Uno de los trapos sucios del Pentágono es el misterio de qué hace con su dinero, que no es poco, desde luego. Los activos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, conocido también como el Pentágono, tienen un valor, agárrense a la silla, desde luego, más de 3 billones de dólares, según datos del propio departamento. Para que se hagan ustedes una idea, más de 3 veces el tamaño de la economía española es esta cifra, ¿eh? O sea que ahí es nada, una cifra para solo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Claro que estamos hablando también de la primera potencia mundial, así que tiene que tener un departamento de defensa con dinero, por supuesto, pero es que el balance es enorme, 3 billones y pico de dólares para el Pentágono de Estados Unidos, un balance que, por cierto, nunca ha podido ser auditado, y de ahí que digamos que es un misterio dónde tiene el dinero el Departamento de los Estados Unidos. El departamento, como decimos, más conocido como el Pentágono, nunca ha conseguido superar una auditoría, es decir, que les miren bien las cuentas, que digan este dinero está aquí y este dinero está allá. O lo que es lo mismo, no se sabe dónde tiene metido el dinero el Departamento de Defensa de la primera potencia del mundo. Tanto es el descontrol mastodóntico que llevan en el Pentágono que hace 3 años Bloomberg publicaba que solo en 2019 el Departamento de Defensa había hecho unos ajustes contables por un valor de 35 billones de dólares, y no nos estamos equivocando, son 35 billones con B, es decir, 35 millones de dólares. Ahí es nada. Y claro, siguiendo con el ejemplo de la economía española, para que ustedes lo entiendan, esa cantidad, 35 billones, pues es más de 30 veces la economía española, y solo en ajustes contables. Insistimos, unos ajustes para un departamento de defensa que jamás ha sido auditado, nunca. Nadie ha podido verificar dónde está ese dinero. Bueno, el año pasado, otro dato clave que salió a la luz es que el Pentágono solo había conseguido contabilizar el 39% de sus activos. Es decir, que el 61% restante son un misterio. No se sabe dónde está todo ese dinero, que insistimos, son billones de dólares con B, millones de millones. Claro, esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta que el Pentágono es una de las instituciones que más dinero se lleva del presupuesto de Estados Unidos. Y claro, viendo que luego no se sabe a dónde va a parar el dinero, pues el Pentágono parece una especie de coladero de billetes, ¿no? Vamos con un gráfico, porque a finales del año pasado el Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto para este año 2023 para el Departamento de Defensa. Y bueno, como se pueden imaginar, pues todo un récord. 847.000 millones de dólares fueron a parar al Pentágono, un 8% más que el año anterior. Y claro, se estarán preguntando, ¿en qué se gasta tanto dinero el Departamento de Defensa? Bueno, ya saben que de manera oficial no lo podemos saber, porque ya les hemos contado que sus cuentas no han sido nunca auditadas, pero Bloomberg sí que ha hecho sus estimaciones y cree que algo menos de la mitad va a parar a los contratistas, lo que están viendo ustedes en el gráfico. Bueno, los contratistas son básicamente las grandes empresas del sector de la defensa, como por ejemplo Lockheed Martin, que, por cierto, solo ayer se llevó un contrato con el Departamento de Defensa de 73 millones de dólares. Y ustedes se preguntarán, ¿73 millones para qué? Pues para unos kits de modernización de submarinos para su equipo y para su instalación. 73 millones con solo un contrato. Pero aún así es mucho dinero que no está siendo rastreado ni vigilado. De hecho, el año pasado, en el intento de auditoría que se produjo, en el intento de auditoría de cuentas del Pentágono, solo pudieron investigar 27 áreas del balance del Pentágono, y de esas 27, solo 7 obtuvieron lo que se conoce como un certificado de buena salud financiera. El Departamento de Defensa es la única agencia gubernamental que nunca ha pasado una auditoría, y eso que ya llevamos 33 años desde que el gobierno aprobó una ley para que todas las agencias federales pasaran auditorías de manera regular. El descontrol sobre el dineral que tiene el Pentágono es tal que incluso hay quien dice que el Departamento de Defensa
no sabe dónde tienen localizados todos sus edificios en Estados Unidos. Así que se pueden hacer una idea, si no saben dónde están sus edificios, ¿dónde van a saber dónde está el dinero? Bueno, pues esa es la pregunta que tenemos, por supuesto. En 2021, el Pentágono avanzó cuando esperaba conseguir el objetivo de alcanzar su primera auditoría correctamente, es decir, que pudieran auditar ya bien sus cuentas. Y ojo, porque aún quedan bastantes años, 5 años para eso, 2028. Así que ahí lo tienen, trapos sucios del Pentágono, que es básicamente que nunca se han podido auditar las cuentas de un departamento tan importante como el de Defensa, que se lleva en este año 2023 un récord del presupuesto en más de 847.000 millones de dólares. Desde luego, todo un coladero de dinero, porque si tenemos en cuenta que tiene unos activos de más de 3 billones y solo el 39% han podido contabilizarse, pues se pueden imaginar qué está pasando, que ni siquiera saben dónde tienen todos los edificios. Bueno, pues vamos ya con la siguiente clave de la tarde, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Hoy muy pendientes, por supuesto, de esas reuniones de primavera, tras haber publicado esas previsiones económicas que les hemos contado justo hace unos minutos, previsiones que indican que el Reino Unido, que Alemania pueden entrar en una contracción económica en ese 2023, algo que bueno, ya se esperaba más o menos, son las economías que más preocupan. Pero de todas formas, estos días el FMI ha captado nuestra atención y no solo por eso, también por un informe que ha publicado en su blog donde hace una afirmación que va a gustar a muchos y que a lo mejor a otros les va a horrorizar. Dice el Fondo Monetario Internacional que los tipos de interés van a volver a los niveles prepandemia, es decir, niveles en torno al 0%. Vamos, que hasta ahora ya saben que muchos nos han dicho, muchos expertos, muchos analistas que pasan por aquí, que lo que estábamos viendo en unos tipos de interés que estaban en torno al 0% antes de que llegara el COVID, realmente era una anomalía para luego, bueno, pues volver a quedarse o volver a tener esa anomalía en cuanto la inflación estabilice. Eso dice el Fondo Monetario Internacional, que esa anomalía va a seguir con nosotros. El informe también, bueno, concretamente habla de los tipos naturales. Para el que no lo conozca, los tipos naturales simplemente es el nivel de los tipos de interés que consiguen que la inflación por un lado y la economía se mantengan estables. Es decir, hablando claro, sería básicamente como el tipo de interés perfecto, ¿no? El que ni restringe ni expande la economía y el que ni aumenta ni disminuye la inflación. Ese es el tipo natural, que se le pregunta mucho a los bancos centrales. ¿Cuál es el tipo natural? Nadie lo sabe, por supuesto, es muy difícil. Pero bueno, el Fondo Monetario Internacional estima que ese tipo de interés natural puede estar cerca de los niveles prepandemia, es decir, en torno al 0%. Dice el FMI que dentro de poco, en cuanto se estabilice ya esta inflación que tenemos, que ya poco a poco va bajando, esos tipos naturales van a volver a ser cercanos al 0. ¿Pero por qué lo dice? ¿Por qué cree que después de una inflación, desde luego, impresionante como hemos tenido en estos últimos meses, vamos a volver a unos tipos que ahora están en el 4% más o menos, van a volver al entorno del 0? Bueno, pues muchos de ustedes seguramente ahora se estén acordando de todos esos que dijeron que lo que no era normal era lo que había pasado hasta ahora, tener unos tipos en torno al 0 y la burbuja que se había creado por culpa de los balances de los bancos centrales, de esa inyección de liquidez y de los tipos que estaban ultra bajos. Bueno, pues el FMI da varios motivos y lo ilustra muy bien en este gráfico. Por un lado, tenemos factores que son netamente bajistas en los tipos, es decir, que provocan que los tipos sean muy bajos. Entre ellos, por ejemplo, el factor de crecimiento de la productividad, es eso que ven como TFP Growth, que es la barrita que es de un azul más clarito. Y bueno, luego tenemos el factor de la demografía, que es eso que ven ustedes en un azul más oscuro, que pues es el hecho de que la natalidad en el mundo moderno sea tan baja y la esperanza de vida sea tan elevada. Luego estarían las fuerzas que pueden provocar que los tipos sean más altos. Y aquí, por ejemplo, entra todo el tema fiscal. Si los gobiernos dan muchas ayudas, eso va a hacer que la inflación sea más alta y que los tipos tengan que ser más altos para bajar la inflación. Pero como ven en todos los países estudiados, ese puntito blanco que más o menos resume o deja un poco en medio cuál sería pues realmente pues esos tipos de interés o el nivel de los tipos de interés teniendo en cuenta esos factores, pues netamente ese puntito blanco todos están pues más o menos debajo del 0%. Bueno, más o menos no, sí, excepto en el caso de India, que está un poquito por encima del 0%, pero nada, ya pueden ver ustedes que está en torno al 0. Dice el Fondo Monetario Internacional que básicamente eso es nuestra naturaleza, que somos así, que a partir de ahora el mundo es así, igual que antes de la pandemia. Un mundo envejecido, con una productividad que va a seguir tirando hacia abajo los tipos de interés
y donde la fiscalidad tampoco va a hacer mucho que suban los tipos de interés. Por eso el FMI cree que lo normal es que todo vuelva a su sitio, como era antes de la pandemia, y que cuando eso ocurra, los tipos vuelvan a como estaban entonces. Es decir, pues en Europa en torno al 0% y en Estados Unidos pues unos pocos puntos básicos por encima del 0. ¿Cuánto exactamente? Bueno, pues vamos a ver en el siguiente gráfico qué es lo que espera esa simulación del Fondo Monetario Internacional. El FMI cree que, por ejemplo, en Alemania, porque ahí no lo tenemos desglosado como Europa, entendemos que Alemania sería un poco la representación de Europa, ahí en Alemania creen que los tipos van a estar en torno al 0% enseguida, en nada, y que en Estados Unidos se van a normalizar en torno al 0,5, 0,75, es decir, un poquito en positivo, pues como estábamos casi antes de la pandemia. En Europa los tipos van a estar prácticamente en el 0 y en Estados Unidos pues un poquito por encima. Luego va a haber países con tipos más altos, es el caso por ejemplo de China y de India, que son la rayita roja y la rayita naranja, que son las que están más altas justo ahora, pero que dentro de unos años pues van bajando. Y bueno, esos tipos tampoco hay que decir que vayan a ser estratosféricos, desde luego, porque apenas van a estar en torno al 1%. Pero eso sí, el Fondo Monetario Internacional aclara que siempre hay cosas que pueden salirse del escenario base y ha identificado 3 acontecimientos que trastocarían esa previsión del regreso a los tipos en torno al 0%. Uno de ellos, que los gobiernos tengan cada vez más dificultad para retirar los estímulos y tengan que seguir aumentando la deuda pública. Otro, la transición energética. Básicamente sería una amenaza para su escenario base porque aunque al principio haría que los tipos bajaran porque los precios más altos de la energía reducirían la productividad marginal del capital, eso se acabaría viendo compensado por la financiación deficitaria de la inversión pública en infraestructura verde y subsidios. Y además, la desglobalización sería otro problema, el tercero. Dice el FMI que si se intensifica, subirían los tipos de interés en las economías avanzadas y que bajarían en las economías emergentes. Pero desde luego, toda una predicción jugosa para muchos, no tanto para otros, como los que ahora están viendo que simplemente por tener el dinero ahorrado, pues están, bueno, invertido más bien, por ejemplo, pues en depósitos o en bonos, están viendo unas rentabilidades del entorno al 3-4% incluso anual, que desde luego pues no está nada mal, pero que para los que están invertidos en renta variable, pues les gustaba más cuando los tipos estaban en torno al 0%. Todavía nos queda una clave más, pero ojo porque parece que está hablando ya Vladimir Putin en una reunión que está teniendo en el gobierno para hablar de asuntos económicos, así que vamos a ver si podemos conectar con ello. 5%, retail железной дороги. Мы сами знаем, что это такой один из серьезных показателей того, что происходит в реальной жизни. Если в марте этот показатель был около 2%, то в начале апреля уже 3,6%. Причем рост отмечается как по внутренним, так и по экспортным перевозкам. Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше. Bueno, parece que estamos teniendo algún problemilla también con el audio porque se solapa el inglés con el ruso, así que vamos a intentar solucionarlo para que podamos escuchar más nítidamente lo que dice el presidente en la voz de su traductor. Vamos con la siguiente clave, mientras tanto, porque hoy en estas claves también queremos hacer una parada en España. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, hoy es noticia y no porque haya comenzado la campaña de la renta, que enseguida vamos a hablar de ello, sino porque ha cometido otro error en su larga lista de erratas. De los creadores de 1.200 millones de euros en un presupuesto es poco, chiqui, que eso lo dijo también Montero, ahora llega que el PIB de España es superior al de Francia y al de Alemania, la locomotora europea. Bueno, escuchen directamente en palabras de Montero lo que dijo ayer la ministra de Hacienda en una rueda de prensa en Sevilla. Si lo sumamos estos datos del empleo al resto de indicadores, el crecimiento de nuestro país, una riqueza, un PIB que está por encima de países de nuestro entorno, por encima de Francia, por encima de Alemania, o la posibilidad de estar combatiendo la inflación, a pesar de que ello supone todavía una carga económica muy importante para las familias, de una forma más correcta que en el resto de la Unión Europea, porque de hecho somos el segundo país que tiene una menor inflación, fundamentalmente gracias al precio de la energía, con la solución ibérica, que sigue siendo el precio más barato del conjunto de la Unión Europea.
Bueno, las redes se han cebado con Montero por esas declaraciones, porque la ministra dice que el PIB de España es más alto que el de Francia o el de Alemania. Alemania, ya saben, apodada como la economía más grande de Europa, así que tampoco hay que saber mucho de economía para saber que en Europa la economía más grande es la de Alemania y no hay otra más grande. Vamos rápidamente a ver ese gráfico del PIB de los países europeos para corroborar esto con datos. Ahora enseguida, cuando lo veamos, pues vamos a ver efectivamente que ese gráfico, por cierto, elaborado el día 1 de febrero de este año, pues nos indica que efectivamente Alemania es la economía más grande de Europa. Vamos a ver si podemos ponerles el gráfico rápidamente. Enseguida volvemos a hablar de Vladimir Putin, que me parece que ya tenemos solucionado ese tema del audio. Alemania, el país a la cabeza, tiene un tamaño de 4 billones de dólares su economía, la francesa la segunda con 2,8 billones y la española en el cuarto lugar con 1,4 billones de euros de PIB, así que lejos de ser la primera, pues España es la cuarta. Más bien, muy probablemente a lo que se refería Montero no es al PIB, sino al crecimiento del PIB. Es cierto que el crecimiento del PIB de España ha sido superior en 2022 que el de Alemania o el de Francia, pero aún así hay que tener cuidado cuando se es político con lo que se dice, porque cualquiera que no conozca que Alemania es la economía más grande de Europa puede confundirse después de escuchar a María Jesús Montero. Ya tenemos